Y ahora, por La Voz de María Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presentamos Realidad a la Luz de la Fe, con nuestro hermano José Polanco. Gloria a Dios, mis hermanos, bienvenidos a la Realidad a la Luz de la Fe, en este hermoso día que el Señor nos regala. Qué bueno que cada día tenemos esta oportunidad para juntos analizar la realidad de todo lo que acontece a nuestro alrededor y de temas importantes que nos ayuden a mirar la realidad a la luz de la fe. Y qué bueno que como cada martes nos alegra, como siempre, pues compartir el programa con nuestro hermano Rafael Cortés, a quien inmediatamente saludamos. Bienvenidos, Rafael, ¿cómo te sientes? Acompañarte, porque me parece que es importante para los oyentes que sepan un poco y conozcan un poco sobre esas situaciones que constantemente con mi esposa nosotros atendemos a nivel de psicoterapia. Como psicólogos pues hemos tenido alguna experiencia y sé que el tema hoy va a ser bien especial porque vamos a hablar sobre la separación y cómo enfrentarla, cómo realmente es lo más importante hacer para que nuestros hijos no se pierdan, nuestro esposo o esposa no tengamos ese resentimiento y ese dolor tan fuerte que se da en la separación. ¿Y por qué? Porque la semana pasada pues hablábamos también del sufrimiento y necesariamente pues el sufrimiento redime y a veces la separación, aunque es dolorosa, pero también es de redención. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy, José. Amén, qué bueno, qué interesante, porque continuamente también nosotros aquí en la emisora nos encontramos con muchas personas, muchas hermanas y hermanos que nos llaman pidiendo oración por su matrimonio, por su situación, y qué bueno que hoy pues podemos conversar sobre eso y orar por esas situaciones para que el Señor cada día, ¿verdad?, dé más luz, más sabiduría, para que estas situaciones vayan superándose, porque realmente causan mucho dolor, mucho sufrimiento en ambas partes, tanto en la pareja como en los niños. Por eso me parece interesante que conversemos sobre todo esto. Pero, ¿qué te parece si, como siempre, pues, abrimos nuestra vida y nuestro corazón al Dios que siempre está dispuesto a iluminarnos y guiarnos y fortalecernos con la fuerza de su Espíritu Santo? Por eso, en el momento, Rafael, te invito a ti y a todos nuestros amigos oyentes que nos pongamos en esa disposición de dejarnos guiar en este momento especial del programa, en el que abrimos nuestro corazón para pedir a Dios Padre que en el nombre de Cristo Jesús nos unja, nos cobije, nos llene, nos rebose de esa fuerza maravillosa de su Espíritu. Y hoy quisiera que adoráramos esa Trinidad Santa, que le digamos a ese Dios trino y todopoderoso que lo amamos y lo adoramos de todo corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y que al decirle que lo bendecimos, al decir gloria al Padre, al poder decir gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, que vive y reina por los siglos de los siglos, al mismo tiempo abramos el corazón para recibirlo, para que al tiempo que lo adoramos y lo alabamos y lo bendecimos, al mismo tiempo Él nos bendiga con su presencia, inundándonos totalmente y llenándonos de su amor y de su gracia. Hoy, oh Trinidad Santa, queremos glorificarte en el Padre que nos crea a su imagen, glorificarte en el Hijo que nos redime, glorificarte en el Espíritu Santo que nos santifica. Sí, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, actúa en nosotros a través del Espíritu Santo y llénanos de la gracia de tu amor. Gracia que nos mueve a perdonar. Gracia que nos mueve a ser humildes. Gracia que nos mueve y fortalece para confrontar las situaciones de cada día. Gracia que nos permite visualizar lo bueno para escogerlo ante lo menos bueno o lo malo. Gracia del Espíritu, oh Dios Padre Omnipotente,
que nos has regalado y que nos prometió el Hijo, y que hoy contamos definitivamente con esa fuerza que cada día nos levanta cuando nos caemos, de esa fuerza que cada día nos hace sentir y permanecer firmes cuando nos sentimos débiles. Gracias por esa fuerza que es torrente de agua viva, que empapa esta tierra seca que muchas veces se siente agostada sin agua y siente que no puede dar frutos, pero que tú la empapas y la haces reverdecer, porque eres torrente de agua viva. Te pedimos, Señor, oh Trinidad Santa, que en este momento llegue y toque los corazones de cada uno de nuestros oyentes, de cada uno de ellos que en este momento recibe tu abrazo amoroso, recibe ese abrazo en el que pueden experimentar y sentir su amor. Ven a abrazarnos, oh Espíritu Santo, en este momento, y haznos sentir tu amor. Espíritu Santo, que quiero sentir tu amor. Abrázame, Espíritu Santo, que quiero sentir. Bendito seas tú, Padre Santo, por ese gran amor que tú nos tienes, porque tú nunca nos abandonas, porque tú eres trino, porque tú, unido al Espíritu Santo, unido con mi amado Jesús de Nazaret, nuestro Señor de señores y Rey de reyes, siempre tienes ese corazón de misericordia para ver qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas y nunca nos abandonas, porque tú nos colocas ángeles celestiales siempre y colocas toda tu amor para que nosotros podamos hacerle frente a tantas situaciones a veces de dolor que tenemos que enfrentar. Pero igual que Pablo, Señor, él le encontró un sentido a todo el dolor y el sufrimiento, porque había el sufrimiento de nuestro amado Jesús allí en la cruz. Todo lo que Él se dio por nosotros para que realmente nosotros pudiéramos tener esa vida, y es la esperanza de que vamos a tener una vida eterna a tu lado. Por eso, Papito Dios, en este momento te entregamos la vida de cada uno de los oyentes, cada corazón, Señor, porque tú conoces lo que está pasando de ellos, Señor, las necesidades que tienen, el sufrimiento que tienen, Señor. Y ellos han orado muchas veces para que seas tú el que los escuche, pero ellos creen que no los escuchas, y es real que tú sí los escuchas, porque tú estás pendiente. Por tanto, este mensaje que se va a transmitir hoy, Señor, sé que es tuyo y va a llegar a cada corazón, porque a veces no saben qué hacer con sus vidas. Hay oyentes que no saben qué hacer con sus relaciones de pareja, no saben qué hacer en sus relaciones con sus hijos. A nivel financiero también hay situaciones difíciles, y sé, Señor, que en este momento esta palabra va a llegar como ese bálsamo refrescante a sus corazones, porque eres tú, Majestad Divina, con el permiso tuyo, Padre Celestial, quien va a hablar a través de nosotros, quien vas a utilizar nuestra voz para que seas tú en la palabra que mi Jesús de Nazaret, que va a llegar a cada corazón, y que cada corazón, Señor, y te lo suplico en el nombre de mi Señor Jesucristo, que dio la vida por nosotros en la cruz, que esa palabra quede realmente amarrada a los corazones de las personas que van a escuchar, para que se haga viva y eficaz, y que esa palabra llegue hasta lo profundo del corazón y tengamos esos procesos de conversión. Gracias, aliento de vida, Majestad Divina, Espíritu de amor, por hacerte presente en este momento, y esos milagros que tantos esperan se empiecen a dar, Señor. Espíritu de amor, que la sanidad que se espera, física y emocional, se dé, que logremos sanar esas heridas de nuestro pasado con estas palabras que se van a profesar y se van a decir en el nombre poderoso de nuestro amado Jesús de Nazaret. Gracias también a ti, Virgencita Santa, por derramar tu gracia, la gracia que fue dada por el Espíritu Santo. Y tú lo dijiste en tus apariciones, que si nosotros te pedíamos de tu gracia, tú nos la dabas, y te suplicamos que nos des de tu gracia, para que este programa sea realmente de transformación y no sea un programa más. Gracias, Majestad, gracias, mi Jesús de Nazaret, y gracias, Papito Dios, por este momento que nos das.
Amén. Espíritu, ven a este lugar. Espíritu, ven a este lugar. Espíritu, llena este lugar. Espíritu, ven a este lugar. Espíritu, llena este lugar y derrama de tu luz, y derrama de tu amor, y derrama de tu paz. Espíritu, llena este lugar. Espíritu, llena este lugar. Con ese Espíritu de Dios que llena cada lugar, cada espacio allí donde se encuentran cada uno de nuestros oyentes, que llene ese espacio allí donde se encuentra nuestro hermano Rafael y llene este espacio aquí de la voz de María, con ese Espíritu que nos guía y nos mueve. Continuamos aquí en La Voz de María Radio en su programa La Realidad a la Luz de la Fe. Les recuerdo que pueden enviar sus comentarios, sus preguntas al 917-740-3716 vía WhatsApp. Vía WhatsApp pueden escribirnos o enviarnos su mensaje de audio para compartir su inquietud, compartir su comentario o su pregunta. E incluso, por supuesto, su pedido de oración, ya que al final del tema nuestro hermano Rafael está orando por cualquiera de esas situaciones que tengamos necesidad de la presencia y la fuerza de Dios para superarla. Desde ya, pues damos gracias a Carolina Estrada, que está en sintonía y nos pide oración por su situación, por su matrimonio, y como no, estaremos orando especialmente por tu esposo. Lo mismo gracias a Maribel, que desde Rhode Island nos escribe y pide oración también por todas las personas que sufren depresión y por las que padecen de abusos, especialmente los niños en todo el mundo. Gracias, Maribel, y a todos los demás, pues continúen contactándonos, comunicándose con nosotros a través del 917-740-3716 para que expresen, compartan sus inquietudes y sus preguntas aquí, para que nuestro hermano Rafael, con esa disposición que siempre tiene de aclararnos y iluminarnos con testimonios y con toda su sabiduría que comparte con tanto amor con cada uno de nosotros. Rafael, entonces, hoy cuéntanos un poquito cómo es que nosotros, como esposos y como padres, podemos confrontar las situaciones que realmente nos hacen sufrir y nos llevan con frecuencia a decisiones que son lamentables después. Precisamente esa relación de pareja, vamos a hablar de lo de la separación, vamos a hablar un poco sobre la relación de esposos y por qué se dan tantos sufrimientos. Y teniendo como, hilando un poco el tema que tuvimos la semana pasada, que a propósito lo encuentran en YouTube, pues grabé tú me enviaste la grabación y la subí en YouTube, en nuestro canal, lo encuentras allí si tú quieres escucharlo, igual que este programa. También la otra semana podrán tenerlo allí en YouTube para que lo escuchen, porque tenemos a veces que volver a repetir y volver a escuchar los temas y cada vez más hacer que esa palabra se cimente en nuestro corazón. Es tan importante la relación de pareja que incluso el Papa mismo ha hecho énfasis en la vida familiar, y también algunas manifestaciones se han dado dentro de las mismas apariciones de la Virgen María, y también alocuciones que han tenido de nuestro amado Jesús algunas personas que hablan sobre cómo Satanás en los últimos tiempos va a atacar la familia, y la va a atacar de una manera impresionante. Y por eso los ministerios de restauración familiar son tan importantes, y ese es nuestro ministerio con mi esposa. Y por eso quiero que estés atento
a este programa porque vamos a hablar precisamente de cuál es nuestra labor, cuál es nuestra misión, cuál es nuestro hacer cuando estamos separados y por qué sufrimos tanto cuando realmente debemos descansar. Entonces sé que el tema va a ser de mucho interés para los oyentes, sobre todo porque están en angustia y sobre todo que se mendiga amor, que es lo más tremendo. Si el esposo se fue, la mujer mendiga amor y siempre está con la esperanza, que no es mala, pero es un poco mal orientada, la esperanza siempre de que su esposo vuelva y se permite inclusive, voy a decir una palabra fuerte pero real, porque mi Jesús también se lo decía a María Valtorta, se permite la prostitución del esposo hacia ella, o sea que hace que la esposa se prostituya, ¿sí ves? O sea que inclusive se permite algunas situaciones sexualmente inadecuadas para tratar de mantener de una u otra forma contento a su esposo por la ilusión de que él vuelva a su casa. Inclusive viene el maltrato físico, el maltrato verbal y sobre todo que eso afecta y repercute en la relación con los hijos. Como te das cuenta, José, el tema es bien especial y de una u otra forma pues nos hemos visto involucrados frente a todas estas situaciones. Definitivamente, y honestamente es un tema que va a caer muy apropiado porque además son muchas las situaciones que me han llegado vía WhatsApp de preguntas, pedidos de oración que en las que está relacionado todo esto que tú ya has comenzado a explicarnos un poquito. Y por ejemplo, hace unos días me llamaba esta señora preocupada porque tiene 17 años pidiéndole a su esposo que se case por la iglesia y no quiere, y ya ella se encuentra desesperada. Entonces, hay situaciones como esta, por ejemplo, que desestabilizan la relación y el matrimonio, y yo sé que tú tienes respuesta para todas estas realidades que hoy pues tú nos vas a compartir, así que adelante, Rafael. Claro que sí, y de igual manera también, José, puedes utilizar el WhatsApp como tú diste el número para que si tienen alguna pregunta con mucho gusto la resolvemos. Entonces quisiera compartirles de pronto algunas experiencias que hemos tenido en nuestros procesos de intervención con mi esposa. Cuando algunas personas me dicen, Rafa, estoy en proceso de separación, o ya estoy separada y he tenido que ir incluso a clínicas psiquiátricas porque mi condición ha sido muy difícil. Y claro, es que la separación es muy fuerte. Pero voy a partir con un pasaje bíblico que está en Génesis. De igual manera también los evangelistas lo retoman y Jesús lo expresó. Por tanto dejará el hombre a su mamá y a su papá, a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán una sola carne. Por eso la separación es tan fuerte y es tan dolorosa, porque es separar lo que ya está unido. Es la unidad de almas, es la unidad de espíritus. Por eso cuando se separan es tan doloroso, es como si se quitaran parte del corazón, como si le arrancaran parte de sus entrañas, es dolorosísimo. Por eso cuando se habla de misericordia, la palabra en griego es dolor entrañable, es misericordia, es dolor entrañable, y ese dolor se da cuando hay una separación. No es fácil la separación, no es fácil. Y necesariamente también hablemos de lo que implica esa unidad. Tanto así que en el Antiguo Testamento, cuando se habla que un hombre, si se involucra con una mujer o tiene relaciones sexuales con una mujer que ejerce la prostitución, las almas se atan, porque hay una unidad. Es que no es solamente tener una relación por tenerla, porque a veces simplemente se tiene una relación, pero es que no es solamente el acto sexual como tal, sino es la unidad que se da a nivel de espíritus. Por eso mi Jesús plantea que cuando hay separación o hay viudez, que no se casen. No está excluyendo la que necesariamente sea que ya no se tienen que casar, no, sino que preferiblemente no se casen porque hay unidad de espíritus. Por tanto, cuando se casa una persona y llega uno ante la vida sacerdotal, ante un sacerdote, para que el sacerdote nos dé la bendición, estamos haciendo un pacto de amor permanente, un pacto, o sea, estamos haciendo no un contrato, sino un pacto, y ese pacto es ante mi Señor, y uno dice que en las buenas
y en las malas, que en la dificultad, que en los momentos difíciles, que también en las partes económicas, en la enfermedad, nosotros decimos que sí, yo te acompañaré. Ese es el compromiso que hacemos ante el altar. Y necesariamente si hacemos un compromiso ante el altar, y ya viene un punto que es importante mirarlo, es que cuando nos casamos, no nos casamos con mi esposo o con mi esposa, sino que nos casamos, como lo hice yo cuando cumplimos 24 años de matrimonio, con un rito que es de la iglesia ortodoxa, que me pareció hermosísimo, que uno se casa es con la cruz. Y así lo hicimos con mi esposa y me fascinó ese matrimonio así. Y una renovación de votos, compartir. Fuimos ante nuestro sacerdote de los terciarios capuchinos donde yo trabajaba y le dije, por favor, cásanos con el rito de la iglesia ortodoxa. Y entonces yo llevé una cruz y nosotros teníamos que casarnos ante la cruz. Yo no me casaba con mi esposa, me casaba era con la cruz. Y mi esposa era la testiga del matrimonio que hacía con la cruz. ¿Sí ves lo interesante? Y el sacerdote me dijo, ¿a quién vas a amar? De aquí en adelante, ¿a quién vas a amar? Yo le decía, pues a mi esposa. Le dijo, te equivocas, tienes que amar la cruz. Y al amar la cruz vas a amar a tu esposa. ¿Sí te das cuenta? Porque ponemos a Dios, primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. No a mi esposa sobre todas las cosas, o a mi esposo sobre todas las cosas. Por eso el primer mandamiento es tan importante y no lo logramos comprender. Amar a Dios sobre todas las cosas es amarlo a Él y tenerlo como centro de atención, tenerlo como número uno, no a mi esposo ni a mi esposa. Y después el sacerdote tomaba su estola, nos envolvía las manos que las teníamos aferradas a la cruz y teníamos que hacer el compromiso matrimonial a la cruz, no a mi esposa sino a la cruz. Y luego teníamos que besar no a mi esposa sino besar la cruz. Y nos casamos con la cruz. Y de tal manera también en el rito lo piden que esa cruz tenemos que mostrársela a nuestros hijos y que nuestros hijos todas las noches tienen que ir a besar la cruz. Y de igual manera cualquier problema que tengamos tenemos que dirimirlo o resolverlo ante la cruz. Entonces es curioso, pero en la población donde se desarrolla, o la región donde se desarrolla esta cultura, no hay separaciones. Y no han habido en muchos años, dificultades a nivel de pareja que tengan que pensar en la separación, porque la cruz es la que está en el centro. Y la palabra dice que es mejor dos que uno, que si uno se cae el otro lo levanta, si el uno siente frío el otro lo calienta, porque cordel de triple lazo no se rompe fácilmente. Y el triple lazo, el tercer lazo, es la cruz. Y cuando hablamos de la cruz es el Señor, es mi Señor, mi Jesús, porque cada vez que hablamos de cruz siempre nos referimos a la pasión de nuestro Señor, lo que Él dio por nosotros, la redención nuestra. Entonces, cuando yo me caso, y voy al punto, que quiero que estemos muy atentos a esto, cuando yo me caso y voy ante el altar, es un pacto, no un contrato, porque el contrato simplemente se puede disolver fácilmente. Exacto. Pero un contrato no, un pacto no. Por eso mi Jesús en la cruz hizo un pacto de amor hacia nosotros. Amén. Y lo hizo fue por amor, no lo hizo simplemente por necesidad. Y lo hizo para siempre. Permanente, para siempre. De tal manera que el matrimonio no es un contrato, es un pacto. Y curiosamente voy a hablar de ese contrato ahora más adelante, porque alguien me decía, Rafa, es que mi esposo me hizo firmar ante el notario, ante el juez. Le dije, y ya te voy a explicar eso. Me pareció bien particular. Por tanto, si yo hice ese pacto de amor, no un contrato, si yo hice ese pacto de amor es permanente y es para toda la vida. Entonces, necesariamente, independientemente del comportamiento que mi esposo tenga o que mi esposa tenga, mi finalidad y mi labor y mi actitud es de hacer feliz a mi cónyuge, independientemente de su comportamiento. Es lo que hace Jesús en la cruz. Mi Jesús lo que busca, independientemente del comportamiento que tengamos, aunque Él sufre, pero lo que Él busca es nuestra felicidad. Todo el tiempo. Eso es un pacto. El pacto que hizo mi Señor fue de sangre. Dio su última gota de sangre, su agua. También salió sangre y agua de su costado. Toda su sangre derramada por nosotros. ¿Para qué? Por amor, para que nosotros realmente tengamos ese gozo pleno que lo proporciona el Espíritu Santo. Entonces, eso mismo sucede en nosotros. En mi matrimonio,
Si mi vínculo marital es de pacto, no de contrato, es de pacto, entonces necesariamente tengo que estar pendiente de que mi esposo o mi esposa sea feliz, independientemente del comportamiento que ella pueda tener. Entonces vienen preguntas, pero si es que él me maltrata, es que él me abusa, incluso sexualmente, llega tomado y yo tengo que disponerme para que él haga lo que quiera conmigo si no me maltrata. Es que él realmente tiene otras mujeres, es que él no da económicamente en la casa y yo tengo que estarme rebuscando el dinero de otras maneras, ¿sí ves? Y tengo que hacer muchas cosas que a mí no me gustan incluso para tratar de mantener a mis hijos bien, porque mi esposo es lo peor. A pesar de eso, tenemos que amarlos, nuestros esposos. Inclusive hay un profeta que me llama mucho la atención, que es Oseas, que se casa con una mujer que es prostituta, ¿sí ves? Y él ya se casa y el Señor le dice, tienes que amarla, porque tal cual el amor que tú le das a ella es el amor que tú tienes que tener por el pueblo de Israel, para que el pueblo sepa que a pesar de que sea tan prostituido, yo lo amo, independientemente del comportamiento que él tenga. ¿Y a qué voy con todo esto? Que necesariamente, a pesar de las dificultades que podamos tener, hay momentos en que tenemos que tomar un respiro. No quiere decir que yo esté buscando la separación. O sea, yo no estoy separado. Si mi esposo me hizo firmar el contrato, allá él, contrato, no pacto. Si me hizo firmar, yo firmo y listo, nos separamos. Pero tú eres el que se separa, yo no. Porque yo sigo casada, yo sigo casado ante Dios. Y mi argolla de matrimonio no me la voy a quitar. Porque es que mi argolla me da el compromiso que hice fue ante Dios, no ante ti como hombre. Amén. Ante Dios lo hice. Exacto. Y no me la voy a quitar. Independientemente si tú te acuestas con otra persona, si tú vas y te vas con otras mujeres, independientemente de eso, yo sí sigo casada y yo sí sigo casado. Aún así hay que tomar a veces respiros. Y voy con respecto a esto. Hay una frase muy bonita que nosotros la hemos tenido en nuestro hogar por muchos años y nos sirvió mucho en nuestra relación de pareja. Amarse no es mirarse a los ojos, sino mirar juntos en una misma dirección. Amén, interesante. En este momento, sí. Y en este momento, el amarnos, el mirar juntos en una misma dirección es Dios. Uh-huh. Ese es nuestro propósito en mi relación de pareja. Si yo dejo de mirar a Dios, entonces tengo que mirar a mi esposa. Y cuando nos miramos, a veces resultan los conflictos, las peleas, el orgullo, el deseo de predominar por encima del otro, la prepotencia, la altivez, y sobre todo el pecado más grande que cometió Lucifer, que es la soberbia, que nos contamina de ese pecado. Y entonces hace que nosotros tengamos dificultades y ahí nos tenemos que mirar. En ocasiones tenemos que tomar, como dicen en psicología, un tiempo fuera. O sea, un tiempo fuera es, tengo que aislarme un momento, dejar que mi esposo o mi esposa tomen un respiro, ¿sí ves? Y ese momento no es de separación, porque la separación no es de Dios, la separación no es bíblica. Hay momentos en que yo tengo que hacer realmente tiempos fuera frente a la parte sexual, no tener relaciones sexuales, porque estoy siendo un objeto o me están utilizando, o yo utilizo como un objeto sexual, y eso no puede ser, porque mi relación de pareja no está centrada en la sexualidad, está centrada en el amor de Dios, y Él tiene que ser el número uno en nuestra vida. Sí, sí. Hasta ahí como vamos, José. Excelente. Y por supuesto, no confundir este receso del que tú hablas con que voy a ir a divertirme por otro lado y con otras cosas. Muy al contrario. Es para respirar, renovar y continuar esa relación y esa intimidad que debe ser también parte esencial en el cultivo del amor, no en el cultivo de la depravación ni el desenfreno sexual que abusa, que destruye, que lastima, sino al contrario, que une y fortalece el amor. Y quiero interrumpirte antes de continuar con el segundo tema para ir conversando con las personas que nos van escribiendo ya. Por ejemplo, nuestra hermana Bella, que junto a sus compañeras de trabajo escuchan el programa todos los días. Ellas son alrededor de 4 a 5 compañeras de trabajo que todos los días escuchan el programa. Y hoy Bella nos escribe y nos dice que pide oración y nos da las gracias por este tema tan importante y nos felicita. Todos aquí conectadas nos dice, les pido oración, que sigan orando por mi situación, por su salud y por su matrimonio. Ella dice que su matrimonio de 20 años ya tiene 3 años que están separados, pero no sabe qué hacer si anular ese sacramento.
¿Qué tú podrías decirle a nuestra hermana Bella que le pueda animar y orientar en esa situación que vive? Hay un programa que yo les recomiendo que escuchen. Lo hicimos con mi esposa, se llama El perdón en la relación de pareja. Y es importante que lo escuchen. Lo buscan con Rafael Aníbal Cortés, El perdón en la relación de pareja. Restaura tu hogar a través del perdón. Es más o menos así. Ahora le doy el nombre completo, Rafael Aníbal Cortés. Y hablamos realmente del abandono. Y abandona a tu pareja. Restaura tu hogar. También hay otro programa que llama Restaura tu hogar a través del abandono. Y el abandono es abandonar la pareja en la presencia de Dios. Aquí la solución no es la separación. La separación no es de Dios. Le voy a contar este testimonio de una de nuestras hermanas de nuestra comunidad virtual de Chequina de la Misericordia. Y ella me llamó y me dijo: Rafa, es que mi esposo me mandó los papeles para que yo me separara. Y me mandó los papeles. Y sufro mucho por eso. Entonces le recordé una visión que tuvo una también de nuestras hermanas de la comunidad, donde ella, separada de su esposo, porque se fue con otra mujer ese hombre, y ella lloraba, y ella vio en un sueño que tuvo cómo mi Jesús también lloraba al verla a ella llorar, porque mi Jesús sufre cuando una mujer se separa, porque es una especie de viudez. Y acordémonos que la palabra siempre habla de dos personas en especiales para que las tengamos presentes, por misericordia: los huérfanos y las viudas. Y Dios siempre está pendiente de ellas. Y por tanto, cuando hablamos de que tenemos que perdonar a esa persona que se nos fue de la vida, tenemos que perdonarla, pero para no estar mendigando amor, como si tuviéramos un cordón umbilical pegado a nuestro esposo o nuestra esposa, porque eso no está bien. Tenemos que soltarlo en el Santísimo, en el Sagrario, soltarlo, abandonarlo en las manos de Dios. Y nosotros empezar a tener una relación íntima con el Señor, relación filial, de amor, de fraternidad, de entrega total hacia Dios. Porque de lo contrario, vamos a estar mendigando amor, mendigando todo el tiempo amor. Y hay que orar por esa alma. Pero lo primero en nuestra vida es encontrar nuestra identidad como hijos e hijas de Dios, pero identidad de hijos amados por Dios. Porque primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, amar a nuestro prójimo como a sí mismos. O sea que mi esposo es mi prójimo en condición de esposo. Pero tenemos que amarlo. Y amarlo no es con el amor humano, sino con el amor espiritual. Por eso cuando yo estoy separada o separado y firmo ese contrato, yo le dije a mi Jesús, le dije a esta compañera mía, a esta hermana de mi comunidad: mi Jesús ya firmó hace 2000 años, más de 2000 años firmó ese papel. No te angusties, que eso es humano. Si hay una separación, no te angusties, porque es una separación humana ante un juez y ante un notario, como aquí en Colombia, que es ante el notario. Pero realmente en ese momento es cuando el vínculo marital, espiritual, es cuando se solidifica y se fortalece, porque ahí sí aparece, se rompe lo humano y aparece lo espiritual. El vínculo que yo hice en el altar es el que prevalece, así la otra persona se haya ido. Por tanto, yo no voy a sufrir por ese matrimonio. Yo voy a sufrir, si es que tengo que sufrir, llevando la cruz de estar separada, tal vez, pero ante mi Señor, porque quien se separó fue Él. Quiero que eso, o sea, alguien me decía, hablaba ayer con una hermanita también de la comunidad, me decía: Rafa, tú me lo has dicho desde el principio, pero hasta ahora lo comprendo. Hasta ahora que firmé por fin esos papeles, comprendo lo que es estar, que mi esposo es el separado y yo no. Ahora sí comprendo que tengo que dejar que él entre a mi casa, porque es la casa de su esposa y de su familia. Porque todo mundo, inclusive hermanos de la comunidad, me decían: Rafa, ¿por qué lo dejas entrar? Rafa, ¿por qué, ¿por qué permites que tu esposo entre a tu casa? ¿Por qué permites que tu esposo te hable? ¿Por qué permites que tu esposo hable con tus hijos? ¿Por qué no te quitas esa argolla? Todo el mundo le sugiere eso. Pero es que eso es humano. No que tú no te has separado, él es tu esposo. Ámalo. Deja que él ingrese a tu casa. Habla con él. Que tus hijos hablen. Es que tú no eres la que está cargando resentimiento y dolor. No es que tu esposo, como dice José Luis del Ministerio de Jesús Restaurando Familias de México, dice: es que mi esposo está secuestrado. Y si está secuestrado es porque tiene en ese momento una batalla espiritual fuertísima con el demonio. Porque está secuestrado por el demonio. ¿Y qué tenemos que hacer?
lo que dijimos en el altar, en las buenas y en las malas. Y tenemos que estar luchando y enseñarle a nuestros hijos a perdonar y luchando por mi esposo, porque él está realmente batallando una lucha espiritual tremenda, porque en ese momento él está secuestrado espiritualmente y tenemos que orar por ellos. Mira lo particular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Seguirlo condenando? ¿Hablando mal de él o de ella cuando se separaron? Hablando mal de él y enseñarle a nuestros hijos a que no, para el contrario. Mi Jesús dice que necesariamente que tenemos que pagar con bien el mal que nos hacen. Con bien. ¿Y qué es bien? Hablar bien, no maldecir. Porque en la medida que maldecimos, o sea, si decimos mal y hablamos mal de mi cónyuge, necesariamente lo vamos a seguir atando. Y lo vamos a seguir encadenando y no lo va a poder liberar. Independientemente de que él vuelva o no, el hecho es que él caiga de rodillas ante la presencia de Dios. Eso es lo fundamental. No que él vuelva a mi vida. Eso no es tan importante. Lo importante es que él llegue a la vida del Señor. Por eso el Señor es el número uno. Porque ¿qué sacas tú con tenerlo a tu lado? O tenerla a tu lado. ¿Qué sacas? Para que vuelvas a tener, como decía mi abuelita, ese sinapismo, decimos aquí en Colombia, tener ese problema otra vez en tu casa, cuando él va a llegar con la misma contaminación. No, que llegue pero transformado por Dios. Y se debe orar es para que él conozca de Dios, que él llegue a los caminos del Señor, no que llegue a tu vida, porque eso es egoísmo. Eso es simplemente un amor por tratar de satisfacer tu vacío espiritual y emocional que tienes en tu vida. No, eso no es el punto. El punto es orar por él, para que realmente él llegue a los caminos de Dios. Y cuando llegue a los caminos de Dios, que ahora sí puede llegar a tu vida. Pero no así nomás, porque de lo contrario vas a tener los mismos problemas. Entonces, no se puede hablar mal del cónyuge. Se debe realmente permitir que él llegue a tu casa, que llegue. Porque no es que él es tu esposo y espiritualmente sigue siendo tu esposo. Así te dé migajas. Como por ejemplo, también sucedió en una separación, donde el esposo simplemente le dio, a pesar de tener bastante dinero, él se fue con otra mujer y todo el dinero se lo está dando a su esposa. Y tuvo que ir a los estrados judiciales y no le dieron absolutamente, le dieron una migaja, si ves, económicamente. Pero ahí es cuando mi papá Dios empieza su misericordia maravillosa y empieza a suplir esas necesidades que tienes económicamente. ¿Y sabes con qué las suple? Con las bendiciones para que tus hijos estén bien. Con las bendiciones para que realmente no te falte el alimento en la casa. Así no tengas todo lo que el mundo te ofrece. Porque si en la separación el demonio siempre está hablando a nuestros oídos, siempre. Y nos está diciendo, ¿no te das cuenta la feliz que está ese hombre? ¿No te das cuenta cómo está pasándola de bien? ¿No te das cuenta que está mejor de lo que tú estás? Él disfrutando, viajando, porque saca fotos inclusive en la playa, ¿sí ves? Inclusive en carros lujosos, mientras que tú estás pasando necesidad. Eso el demonio lo hace, para que tú sufras humanamente. Y ahí es cuando empieza la guerra espiritual. Y uno decirle, maldito demonio, no tienes poder en mí, porque Dios venció en la cruz por mí. Y mi esposo en este momento no es mi esposo carnal, sino es el Espíritu Santo. Y yo estoy casado con el Espíritu de amor. Eso me dice mi Jesús. ¿Sí ves? Y el hecho de que esté en mi vida número uno, amar a Dios sobre todas las cosas, quiere decir que yo realmente tengo toda mi confianza, mi mente, mi corazón puesta en Dios. De lo contrario, vamos a estar mendigando amor y vamos a estar sufriendo, José. Sí. Sí, gracias, Bella, por tu mensaje, gracias por tu pregunta, gracias por la sintonía, y me saluda a las demás amigas y hermanas que escuchan la voz de María ahí en tu trabajo. Y pues quiero recomendarte que si quieres contactar a nuestro hermano Rafael para que puedas recibir pues más orientación en este sentido, yo sé que él estará 100% disponible para ayudarte. Y todavía más si ingresa a su comunidad. Háblanos un poquito de esta comunidad rapidito para que nuestra hermana Bella y cualquiera que esté escuchando sepa cómo tú vas ayudando a tantas parejas a través de esta comunidad. La comunidad virtual es una comunidad donde hay diferentes personas de muchos países y nos encontramos hacemos nuestras reuniones por Skype. Entonces, primero pues entramos a WhatsApp porque es donde podemos interactuar fácilmente con mensajes. Pero ya por Skype ya nos interactuamos, no tanto en video sino en audio.
Entonces es fácil, simplemente me buscan Rafael Aníbal Cortés y bien sea un mensaje en YouTube, en alguno de nuestros videos, o en Facebook, me encuentran como Rafael Aníbal Cortés, o directamente pues en el WhatsApp, que te lo voy a anotar, decir si quieres, en papel y un lápiz para poder anotar mi WhatsApp y me mandan un mensaje y con mucho gusto los oriento y si desean participar de nuestra comunidad es abierta, nuestra comunidad no es excluyente. ¿Qué quiere decir? Que si tú haces parte, tienes una comunidad de base, pues mantente en la comunidad. El hecho de estar en nuestra comunidad es más un apoyo frente a lo que tú estás viviendo allí en tu comunidad. Entonces mi WhatsApp es más 57, no se te olvide colocar el signo más, porque es el indicativo pues de mi país, 57, que es Colombia, más 57, y el celular es 313 331 8084. 313 331 8084, y con mucho gusto para atenderlos. Gloria. Después continuamos, mis hermanos, aquí en La Realidad a la Luz de la Fe, conversando con Rafael Cortés sobre este tema tan importante, sobre el sufrimiento en el matrimonio, yo diría en la familia en general, ¿verdad? Y cómo confrontar todas estas situaciones que con frecuencia nos encontramos. Y me gustaría, yo sé que tú tienes muchos puntos que tratar hoy, pero pienso que es importante seguir conversando con nuestros amigos oyentes. Victoria de la Florida. Claro que sí. Nos plantea una situación que antes de explicártela, de decírtela, quiero aclarar que este tipo de puntos tan importantes y serios no me gusta tratarlos así someramente. No sé si tú estarías dispuesto a hacerlo, pero sería un tema más bien para otro programa, para que no queden dudas y podamos aclarar lo más posible la situación que ella nos presenta. Ella nos presenta la siguiente situación. Conversando con una pareja en su trabajo que hablaba sobre la situación de su hijo homosexual, ella le planteó que en la Biblia se encuentra un texto donde Noé, cuando su hijo descubre su desnudez, lo maldijo. Y estas personas reaccionaron muy negativamente ante esto que ella le dijo. Y ella nos pregunta si ella estuvo bien en ese sentido. Me gustaría que si te atreves y te animas, Rafael, nos des una orientación en este sentido frente a la situación de un hijo homosexual, cuál debe ser la postura de los padres, y que si quieres dejarlo pendiente para tomar este tema solamente para un programa, porque mi experiencia es que cuando se trata este tema someramente, quedan muchas inquietudes y lo que hacemos es más hacer daño, porque quedan dudas que no son aclaradas, entonces muchas de las palabras nuestras pueden confundirse entonces y no ser bien aclaradas. Además de que a mí me gusta estos temas tratarlos basado no tanto en la palabra de Dios, sino más bien en lo que la iglesia ha interpretado de la palabra de Dios, porque uno puede interpretar la palabra de Dios en estos temas y no tener la base suficiente para hacer una interpretación correcta, mientras que la iglesia, con más de 2000 años, iluminada por el Espíritu Santo, ya tiene la postura que el Espíritu Santo ha ido iluminando, y está escrita y la podemos encontrar en el catecismo de la iglesia y en muchos documentos que la iglesia ha ido creando en todos estos años, precisamente en los últimos años. Pero de todos modos te dejo la libertad, Rafael, de que puedas contestarle a nuestra hermana Victoria, que desde la Florida pues nos escribe. Ese pasaje bíblico de Noé es un pasaje bíblico que hay que saberlo cómo interpretar, porque necesariamente si hay una maldición por parte del papá donde ve la desnudez de su hijo, pero no entiendo por qué tiene que relacionarse con la homosexualidad, no veo la relación, pero sí necesariamente la maldición del papá hacia el hijo, porque le dice que inclusive él va a ser inferior a sus hermanos van a estar por encima de él y lo van a dominar, él va a ser el segundo, pues, aunque parece que fue el hermano menor, el hijo menor. Pero aquí sí viene el tema, y relacionémoslo con el tema que estamos tratando, cuando hay una maldición de un padre hacia un hijo.
Y lo de la homosexualidad es un tema que, como bien tú dices, José, no es para tratarlo ahora, pero voy a dar algunos tópicos con respecto a la separación de los padres, porque son heridas emocionales. Cuando estamos hablando de separación, y voy a responderte hablando también del tema que estamos tratando, cuando nosotros nos separamos, cuando hay separación de padres, se quedan unas heridas tan profundamente marcadas en los Sí. hijos, que a través de la separación los hijos llegan incluso al consumo de droga, y el consumo de droga de una u otra forma también a todo un libertinaje y sobre todo a un despertar sexual, y eso hace que necesariamente el abuso sexual sea predominante. Y cuando hay abuso sexual, el abuso sexual generalmente está relacionado con el lesbianismo y con la homosexualidad, el abuso sexual. Entonces, eso, cuando hay separación de padres, tengo un testimonio incluso también de una niña, que también lo tenemos allí en internet, que se llama Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, así tal cual, Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, Fundamentos, y la niña dice: lo peor que me pudo haber pasado en mi vida fue haber llegado al consumo de droga. Y llegué al consumo de droga porque yo quería suicidarme cuando mi papá y mi mamá peleaban. Yo soy la única hija y mi papá y mi mamá discutían constantemente, y yo sentía que era la culpable de que mi papá y mi mamá vivieran juntos. ¿Por qué? Porque si yo no hubiera nacido, mi papá y mi mamá no estarían juntos. Y por tanto yo quiero quitarme la vida para que ellos realmente descansen y no tengan que pelear, porque yo me siento Wow, culpable. imagínate. Tremendo. ¿Sí ves? Y eso me llevó a que cuando mi papá y mi mamá se separan, yo sentí tanto dolor en mi corazón, tanta angustia, que a partir de allí mi vida se transformó y se cambió completamente. Tengo muchos testimonios porque yo trabajo con jóvenes drogadictos, y casi siempre la separación es motivo para que los hijos cambien su rumbo y empiecen a ser rebeldes, y incluso en el colegio empiezan a tener dificultades en sus relaciones sociales. ¿Por qué? Porque esa relación, como yo les decía al principio, es como si parte de nuestra alma se doliera tanto. Atendí a un psicólogo, curiosamente, y me dijo: Rafa, necesito que me ayudes porque tengo una depresión profunda, ayúdame. Le dije: claro, con gusto. Le pregunté: ¿cuál es el dolor que sientes en tu corazón, lo más fuerte que habéis vivenciado en tu vida? Y él, de adulto, ya una persona profesional, me decía: ver a mis papás ya adultos separándose. Es el dolor que siento en mi alma, lo más fuerte que me pasa, ver a mi papá y a mi mamá separarse. La separación tiene un daño impresionante. Por eso los elementos que estamos dando ahora son fundamentales para combatir, para hacerle frente a esa situación tan tremenda. El tema: estoy separado y no sé qué hacer. ¿Qué hacer? Claro que sí. Los caminos del Señor. Si mi esposo se separó, otra vez vuelvo al principio que decía, si mi esposo se separó, es él el que se separa, yo no. Porque si tú te separas, igual que tu esposo, pones en riesgo tu propia vida y pones en riesgo la vida de tus hijos. Atendí a alguien también en estos días, a alguien muy especial, y me decía: Rafa, también yo tengo una situación muy difícil de separación, y para mí ha sido muy difícil, porque yo fui abusada sexualmente. Y aquí es otro tema fundamental, Sí, para que lo tengan muy presente. Un esposo, cuando se casa con su esposa, es un ángel que le llega a su vida para que tú le ayudes a crecer, porque juntos en una misma dirección, acordémonos de la frase, juntos en una misma dirección. Y uno se cae, otro lo levanta; si uno se siente frío, el otro lo calienta. Dos. Y Jesús mandó de dos en dos a predicar. ¿Por qué dos? Porque nosotros como pareja estamos para crecer en el amor del Señor, y nos dio unos ángeles lindos que fueron nuestros hijos. Y por eso, si mi esposa tiene dificultades, por ejemplo, de ese abuso sexual, o si yo como esposo tengo situaciones también de abusos sexuales, o maltratos, o violencia, o abandonos cuando pequeños, mi esposa está para ayudarme a crecer. Y no puedo caer, porque el demonio se mete, y empezamos a creer que realmente el comportamiento de mi esposa yo no lo tolero porque no cumple lo que yo quiero y lo que yo deseo, y no acepta lo que yo deseo, no, porque nos convertimos en unos egoístas. Y voy a contar esto específicamente, este testimonio que lo he contado varias veces. Un esposo me dice: Rafael, ayúdame, por favor, yo estoy separada de mi esposa hace muchos años y no he podido establecer otro vínculo afectivo, ayúdame a tenerlo porque no puedo.
Entonces cuando le dije, bueno, ¿y qué pasó con tu esposa? Es que ella era muy fría en sus relaciones, muy fría en su parte afectiva, ella no transmitía sentimientos. Y entonces yo debido a eso, como ya no transmitía sentimientos, entonces yo empecé a rechazarla, ¿sí te das cuenta? Porque no, ahí viene el egoísmo, ¿no? Empecé a rechazarla y yo me conseguí otra mujer. Tuve con ellas un adulterio, se lo conté a mi esposa y mi esposa decidió separarse de mí. Y ya llevo ya muchos años separado de ella. Entonces yo me preguntaba, bueno, y ella, si se comportaba así fría, ¿por qué? Cuéntame qué sucedió en su vida, cuéntame algo de su vida. Dijo, ella fue abusada sexualmente, pero yo le respeté ese espacio. Le dije, ¿cómo así que le respetaste? ¿Qué hiciste? Nada. Bendito sea mi Dios, ¿cómo así que nada? Si es que Dios te colocó para que le ayudaras a esa mujer a sanar esas heridas. Sí. Si ves, te la colocó fue para que tú la ayudes. Es que tú eres el que tienes que responder después por qué tú la abandonaste cuando era tu misión en la tierra. Ayudarle a tu esposa a sanar. Por eso ella se comportaba de esa manera. Ella no lo hacía simplemente por gusto o satisfacción. Ella no lo hacía simplemente por hacerte sentir mal o por no transmitirte afectos, sentimientos de amor. Porque ella lo que tenía es un dolor, una herida en su corazón. Y te colocó a ti de médico para que Dios actuara por intermedio tuyo para sanar esa herida del corazón de ella. Pero como estabas en tu egoísmo y estabas en tu vida mirando solamente tu ombligo, entonces te olvidaste que tenías una compañera y que tenías que ayudarle. ¿Cómo así que ignoraste ese momento tan difícil? Entonces ahí va ese punto. Si nosotros hemos tenido situaciones de nuestro pasado fuertes, mi compañero tiene que ser tan sensible cuando está el amor de Dios en nuestras vidas, tan sensibles para ayudarle a esa persona a sanar. Porque somos dos. Sí. Somos dos. Y nosotros siempre cargamos con cosas, José. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿tú has vivido cosas fuertes en tu vida? Tu esposa de igual manera. Si es mi esposa, nuestra relación de pareja, si ustedes escuchan nuestro testimonio es muy fuerte. Porque nosotros vivenciamos cosas muy duras, mi esposa, yo, vivenciamos cosas muy fuertes. Pero gracias a Dios le dimos la posibilidad al Señor para que lograra en nuestras vidas. Y empezamos realmente a sanar heridas de nuestro pasado. ¿Y cómo se sanan? Con la misericordia, con el amor, con la comprensión, con el escuchar, escucharla, escucharme. Si ves, no juzgarla, porque lo contrario vamos a seguir incrementando el dolor que hay en su interior. Entonces, respondiendo con todo lo que estoy diciendo, la homosexualidad también son situaciones que se dan del pasado que tenemos que sanar. Son heridas del pasado que tenemos que sanar. ¿Sí ves? Y si no se sanan, pues necesariamente pues, la persona no va a cambiar. Así se hagan exorcismos, porque a veces vamos directamente, por ejemplo, ay, quién sabe ese exorcismo porque mi esposo está siendo atacado por una mujer que hizo brujería, que es real. ¿Sí ves? Porque muchas mujeres llevadas por Satanás se llevan al plano netamente del esoterismo y una cantidad de cosas para tratar de, como dicen aquí los indígenas de nuestro Amazonas, enchumbar, se llama así, o sea, llevarlo a un plano netamente espiritista a nuestros esposos, más que llevarlos a un sitio donde hagan liberaciones, o a un sacerdote exorcista. Hay que sanar. Si yo empiezo a sanar mi vida, ya le estoy ayudando a mi esposo a liberarse. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y el temor es un demonio. Entonces es empezar a buscar de Dios, pero en mi vida coherente, en mi vida de santidad, porque hay que buscar la santidad. No para que nos prendan veladoras, sino para que realmente nosotros seamos coherentes en el amor del Señor. Y esa es la mejor manera de ayudarle a nuestro esposo. Amén. Espero darle respuesta a la pregunta que nos hacía. Sí, yo agregaría para nuestra hermana Victoria que cuando se encuentra en situaciones como esa, pues ser un poquito, sí, prudente al hablar a la persona, porque hay que considerar que son los padres de aquella persona y hay un sentimiento que los une. Ahora sí hay que decirle que por encima del amor que le tienen y por ese amor que le tienen que ser honestos con el hijo y presentarle, ¿verdad?, toda la realidad de ese mundo y, por supuesto, aceptarlos como hijos porque los aman, pero no aceptarle el pecado, que es lo que realmente la Iglesia definitivamente propone. Así que sí, espero que Victoria sí haya tenido
en cuenta nuestro comentario para una próxima ocasión cuando se encuentre con esta situación. Pues continuamos, Rafael, ahí otro comentario de nuestra hermana Bella, que hacía referencia precisamente a la situación de su hija. Ella dice que sí, que realmente que su hija también sufre de depresión, pero que a veces no quiere aceptar que ha sido causa esa depresión de la separación de sus padres, y que a veces se irrita en contra de ella, y que siempre vive echándole la culpa a ella. Así que no sé si te gustaría decirle algo más a nuestra hermana Bella con respecto a este comentario que ella nos hace. Sí, la depresión es lo que compartía. El hecho de cuando hay una separación de padres, necesariamente los hijos van a ser muy afectados. Este testimonio que también lo encuentran en nuestro canal de YouTube, el testimonio de ahí se me olvidó el nombre, José Miguel creo que llama, y allí lo encuentran con el nombre de Rafael Aníbal Cortés. La esposa asume una actitud muy bonita. Cuando el esposo se va, después de ser un matrimonio consagrado a Dios, un matrimonio de restauración familiar, él consigue dinero y necesariamente pues se va con la mujer. La esposa toma una actitud y le dice, y reúne a sus hijos y les dice, tenemos dos opciones. Una, la fácil. Yo me consigo otro hombre, rehago mi vida y ustedes hacen su vida lo que quieran. Pueden entrar a la droga, van a entrar en depresión profundamente, van a entrar a tener malos amigos y hacen lo que ustedes consideren que deban hacer. Esa es la fácil. Pero la difícil es luchar porque tu papá y mi esposo está secuestrado por el demonio. Y vamos a luchar para sacarlo de ese secuestro. Para que nosotros seamos realmente ese testimonio del amor de Dios, para que Dios los libere a ese hombre, que es mi esposo y es tu padre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ustedes qué creen? Y ellas, los hijos, optaron por la más difícil. Ella incluso decía que se escondía en el closet, se colocaba inclusive una toalla en su boca y que gritaba cántaros, lloraba cántaros y gritaba sin que sus hijos lo supieran, porque eres muy doloroso, pero siempre les enseñó a sus hijos a perdonar a su papá, porque algún día llegaría su papá, pero convertido hacia Dios. Y efectivamente llegó. Y cuando llegó lo recibieron en su casa porque simplemente no estaba separado, estaba secuestrado. Y ese es el concepto tuyo. ¿Sí ves? Se toma lo que tú decías ahora, José, que si uno toma ese momento de respiro, no es para hacer lo que uno le dé la regalada gana, como decimos así popularmente, no hacer lo que se quiera, sino que realmente es tomar un respiro para mirar qué es lo que está pasando en la relación. Y obvio que sí, necesariamente es llevarla a los caminos de Dios. Y sobre todo el hecho que aprenda a perdonar y perdone a su papá. Pero para perdonar a su papá tienes tú que perdonar, porque tú no has perdonado. Y necesariamente los están lo que hay en el interior del corazón de los padres. Eso sí, son unas cámaras fotográficas, unas cámaras de video que captan lo que hay en el interior. Si tu corazón está lleno de dolor, tu hija va a estar llena de dolor. Si tu corazón está lleno, como mamá, está lleno de depresión, no pone la firma que tu hija también va a vivenciar esa depresión. Lo que la mamá tenga en su interior, eso va a ser el reflejo de los hijos. Amén. Pues continuamos aquí. Este es un tema que yo sé que ha despertado muchas inquietudes y preguntas de muchos de nuestros amigos y de nuestros hermanos, y que sé que tendremos que seguir desarrollando en unos programas futuros. Quiero aprovechar para saludar a nuestra hermana Wendy de Peña, quien nos saluda y dice: buenos días, hermanos, que el Señor Todopoderoso les bendiga. Gracias, Wendy, por tu sintonía, gracias por esa bendición. Lo mismo nuestra hermana Yakira: muy buenos días, hermanos, muchísimas bendiciones para los dos y los oyentes. Un tema muy interesante para orientarnos a nosotros y a los casados y a las futuras parejas que tienen planes de casarse. Que Dios nos permita a cada uno hacer ese pacto de amor con Dios en nuestro matrimonio. Hermosas palabras de nuestra hermana Yakira. Gracias a ti, a todos los amigos oyentes que siguen escribiendo. Nuestra hermana
Elena Vargas, productora de uno de nuestros programas de la música católica, y su mensaje también nos dice: gloria a Dios, qué tema para mí. Bendiciones. Gracias, Elena. También Elida nos dice muchas bendiciones y reporta la sintonía aquí a La Voz de María Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Rafael, me gustaría entonces, como el tiempo se nos ha ido tan rápido y tú no puedes estar con nosotros el programa completo, que hicieras como un recuento, una conclusión final de este tema, que aunque no lo hemos agotado completo porque es amplio, pero por lo menos hacer un pequeño resumen de puntos muy importantes que tú creas que nosotros debemos tener en cuenta en estas situaciones extremas que muchas veces vivimos en la familia. Claro que sí, José. Antes de eso, quisiera que tuvieran presente, hay varios programas que hemos hecho con mi esposa que es importante que los escuchen. O sea, porque esto no es fácil. Hacer lo que estamos dando son simplemente unos tips que ayudan Exacto. realmente a enfocarnos. Pero la respuesta real, la principal respuesta es tener a Dios como número uno en mi vida. Amén. Tenerlo a Dios. Él es mi esposo, Él es mi todo. Si eso no lo haces en tu vida, vas a sufrir con un sufrimiento humano. Porque el Señor dijo: mi yugo es ligero, mi carga es liviana. Y necesariamente tenemos que estar en Dios. Si tú no pones tu mente en Dios, es lo fundamental. Si tú no la colocas, vas a sufrir. Escucha estos programas, si tienes con qué anotar, para que tú los escuches con detenimiento. Uno se llama La sexualidad en la relación de pareja. La sexualidad en la relación de pareja, Rafael Aníbal Cortés. Todos le pones Rafael Aníbal Cortés para que te aparezca. La sexualidad en la relación de pareja. Otros, enemigos de la pareja consagrada. Otro, restaura tu hogar a través del perdón. Este de restaura tu hogar a través del perdón, cuando lo hicimos con mi esposa, me sorprendió mucho porque muchas de las personas que lo escuchaban no lo entendían, hasta que realmente empezaron a encontrar su identidad como hijos de Dios y a vivir su condición de ser hijos de Dios, ser hijos más amados de Dios. No ser hijos de Dios, no es un hijo cualquiera. El hijo más amado de Dios se podía entender, pero aún así te dejo esa tarea para que lo escuches. Restaura tu hogar a través del perdón. Otro, familia y las pequeñas zorras. Muy interesante para mirar qué es lo que se da al interior de las familias. Y este otro, para que lo quieras escuchar: lucha por tu pareja y abandónala. Si ves, lucha por tu pareja, abandónala. Rafael Aníbal Cortés, con estos programas vas a poder tener muchos más elementos de hacer para poder enfrentar esa situación. Pero entonces, ya como un resumen o como darle como unos elementos de todo lo que hemos hablado en este programa, es que definitivamente, si estás separado o separado, estás en proceso de separación, acuérdate que el que se separa es él o es ella, no tú. Porque tú hiciste un pacto, no hiciste un contrato, hiciste un pacto ante Dios de hacer fiel a tu esposo, de hacer feliz a tu esposo y a tu esposa. Que tal vez él no te acepte, que él tal vez tenga tantas situaciones de su pasado que no ha podido resolver su vida personal. Es lo de menos, porque aquí lo importante eres tú. Y si ya estás en separación, ¿qué debes hacer? Tener tu mirada puesta 100% a Dios. 100% a Dios. Y te voy a dar dos elementos importantes, con dos principios de santidad, que mi Jesús se lo dijo a una vidente, a María Valtorta. Dos principios de santidad. Primero, tener a Dios en tu mente, en tu corazón todo el tiempo. O sea, como dice Pablo, en oración permanente. Y segundo, que todo lo que pasa pasa para bien. Y si pasa para bien, hasta la separación tiene un objetivo y tiene un principio. Si tú lo declaras, si lo dices, si lo expresas, todo lo que pasa para bien. Por tanto, es lo fundamental de todo. ¿Y cómo vas a hacer para tener a Dios en tu corazón? ¿Cómo vas a hacerlo para que Él sea el número uno en tu vida? Empieza a escuchar predicaciones santas. Amén. Empieza a dejar de leer tantas bobadas, porque a veces nos metemos a leer esoterismos, nueva era, empezar a creer que el mundo se va a acabar mañana. Empezamos a escuchar una cantidad de cosas que nos distraen. Sí. Empezar a ver la vida de los santos y sus predicaciones. Por ejemplo, las predicaciones del Santo Padre, del Santo de Ars. O sea, son unas predicaciones hermosísimas. Si escuchamos, por ejemplo, todo que lo encuentras en YouTube fácilmente,
Sí. lo que es todo lo que es el Diario de la Misericordia de Sor Faustina Kowalska, vas a encontrar unos elementos hermosísimos y enriquecedores para tu vida espiritual. Y dejar de ver tanta telenovela, dejar de ver tanta cosa tan inútil. Por ejemplo, de Colombia están que exporta una cantidad de telenovelas y seriados horribles que llegan de pronto a México. Si me contaba alguien, Rafa, es que está llegando Rosario Tijeras, está llegando El Capo, no sé qué, y eso lo que hacen es contaminar nuestra vida. Deja de escuchar música pagana, música del mundo, ya no la escuches más. Que te gusta la música de los años 70, 80, rompe con eso y empieza a escuchar música espiritual, porque el número uno en tu vida es Dios. Y si tú lo haces el número en tu vida, te aseguro que tu vida va a empezar a transformarse. Tus hijos van a empezar a tomar otro rumbo diferente. De lo contrario, pues vas a seguir allí esclava de un afecto y un amor que te hace caer en una depresión profunda. Gloria a Dios. José, me tengo que despedir. Qué pena, ¿no podrías hacer esa última oración conclusiva de tu participación? ¿O tiene que irte? Claro que sí, José. No, si tiene que irte... No, con mucho gusto. Okay. No, con mucho gusto. Para que pongamos en la mano de Dios a cada una de estas personas que tienen inquietud en su corazón y necesitan la fuerza para levantarse con ánimo y seguir adelante. Claro que sí. De todo corazón, vamos, si le pedimos la presencia de Dios, que este programa fuera conducido por el Espíritu Santo, Él también va a tocar corazones hoy. Amén. Y allí donde estás, sí, vas a colocar tu disposición, tu mente, tu corazón a la presencia del Espíritu Santo, porque tenemos que creer en los milagros. Cuando he estado leyendo Hechos de los Apóstoles, Pablo va donde una persona que está enferma, y Pablo allí escribe, creo que fue Lucas el que escribió Hechos de los Apóstoles, dijo, vio Pablo que esa persona tenía fe y ese milagro se dio. Por tanto, ten fe que si estás escuchando este programa, Dios te trajo aquí en este momento. A Catalina Rivas escuché una de sus conferencias muy hermosa y decía, aquí las personas que están en este auditorio porque Dios las trajo con nombre propio, porque no vinieron a ver a Catalina, porque Jesús me lo dijo. Yo soy el número uno en este auditorio, y no es para que te vean a ti, sino para que me vean a mí, y yo fui quien invité directamente a ustedes a este auditorio. Cuando se lo dijo Catalina a todas, me sorprendió mucho, porque si estás escuchando este programa, es porque Dios te trajo con nombre propio, y te sentó en ese lugar para que tú escucharas con atención este programa, para que descansaras. Por Dios, descansa en el Señor. No sigas cargando con tus huesos secos, costal de huesos secos, como está en Ezequiel o en Jeremías, creo que está. Suelta con esos huesos secos, suéltalos, para que Dios realmente te restaure. Y hoy te da la liberación, hoy te libera el Señor, créelo de ese yugo que estás cargando por tantos años. Ya te estás dando cuenta que tienes que ir a tu pasado y perdonar a esa persona que te hizo daño, a ese papá que te abusó, a ese papá que te abandonó, a esa mamá que te maltrató, que no te dio afecto. Tienes que perdonarla, porque ese perdón, esa falta de perdón, está haciendo que tus hijos sufran, está haciendo que tu esposo de una u otra forma también esté buscando otra mujer. Mi esposa, cuando yo le fui infiel, ella fue directamente ante la mujer que yo cometí ese adulterio, y mi esposa fue a pedirle perdón. Y me sorprendió mucho cuando mi esposa lo hizo, y te lo digo de corazón. ¿Y sabes por qué? Mi esposa le dijo, vengo a pedirte perdón porque yo fui la causante de que mi esposo viniera ante ti. Fui la causante porque no le di lo que tenía que darle, porque me dediqué simplemente a pensar en mí mismo, en mi egoísmo. Y te vengo a pedir perdón. Hicieron amigas espectaculares y creyentes de la palabra de Dios tremenda, y me ayudaron a restaurar mi matrimonio de igual manera, la actitud de mi esposa. Por tanto, busca de Dios y cree que hoy Dios te va a liberar y dar ese milagro que tanto anhelas en tu vida, que es tu vida consagrada a Él, porque es lo que más le pides, que lo ames de corazón, es lo que le estás pidiendo. Señor, hazme amarte, y vamos de toda devoción, le vamos a decir, papito Dios, gracias Trinidad Santa, preciosa, por este mensaje que nos diste hoy, porque me diste lo que necesitaba y escuché lo que necesitaba escuchar, porque ahora sí me doy cuenta que mi primer función y lo que primero tengo que hacer es buscar de ti, porque me estaba embolatada en el mundo mendigando amor,
He estado en el mundo simplemente tratando de resolver situaciones financieras cuando tú eres mi papá Jireh, mi papá proveedor. Tú lo das todo, papá, por mí. Y tú has escuchado mis súplicas, mis llantos, allí en ese cuarto, a solas cuando he llorado tanto. Tú has escuchado mis súplicas cuando te he pedido, papá, ayúdame. Y hoy me estás hablando a mi corazón. Y me estás diciendo que no estoy sola, que no estoy solo. Que este encuentro realmente era para mí. Y es para mí, yo lo tomo para mí. Gracias, Señor, porque hoy me dices que realmente tengo que estar aferrada y aferrado a ti. Y que te tengo que tener como número uno en mi vida. Y ese ha sido mi problema, porque siempre he estado pendiente de mi pasado. He estado cargando con esas heridas de mis situaciones de mi infancia. Y ya no más, papá. De aquí en adelante tomo la decisión de buscarte a ti, de todo corazón. Y el Sagrario, el Santísimo, va a ser mi sitio predilecto para encontrarte. Y si tal vez por las condiciones de mi esposo que no quiere casarse conmigo, yo ya estoy casada contigo, papá. Tú eres mi esposo, tú eres mi todo. Y a través de este matrimonio espiritual que tú haces conmigo, voy a aprender a amar a la dificultad que tengo. Amar a mi esposo y a mi esposa. Porque él tiene un problema. Y es un problema de heridas emocionales. Es un problema de secuestro espiritual. Y la mejor manera de combatirlo es abandonándome en ti, papá. No es con mis fuerzas. No es ir a pelearle a esa persona. No es llamarla por teléfono e insultarla. No. Es abandonarme en tus manos, papá. Es entregarme plenamente a ti. Es empezar a escudriñar la Escritura. A leer y empaparme de ese diario de vida que es tu palabra viva. Es empezar a cada vez más a nutrirme de esos mensajes que has dado a través de los santos, para que yo cada vez me nutra más de ti. Es el abandono en ti, papá. Encontré la respuesta que necesitaba, porque no es en mis fuerzas, no es con mis palabras, no es con mis pensamientos, es con el abandono en tus manos, es con el abandono en ti, papito Dios. Ahora sí lo entiendo. Ahora sí siento tu presencia amorosa. Ahora sí siento la paz, siento el abrazo tuyo. Porque entendí cuál es mi papel. Ahora sí sé qué hacer con mis hijos. Ahora sí sé qué hacer con mi esposo. Ahora sí sé qué es llevarlos a tus caminos, a través de mi testimonio de vida, no con mis palabras, porque las palabras se las lleva el viento, sino es con mi testimonio del vínculo amoroso contigo que voy a tener de aquí en adelante. Por eso te suplico que la presencia del Espíritu Santo esté en mi vida. Y si hay algo en mi pasado que me está impidiendo acercarme al Espíritu Santo y que mi cuerpo sea templo y morada, muéstramelo, para yo reconciliarme, pedir perdón y que tú me liberes. Y si tengo que enfrentar esos fantasmas de mi pasado, muéstramelos cuáles son. Espíritu de amor, para que yo pueda ser libre. Porque conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, dice mi Señor. Y voy a empaparme de ti, papito Dios. Porque hoy, y quiero que lo digas de corazón, hoy soy tu hija amada, soy tu hijo amado, tu hijo consentido, porque eso soy. Y no soy otra persona diferente. Soy tu hijo amado. Soy tu hija amada, tu hija consentida. Y gracias por el milagro que estás haciendo en mi vida. Porque el milagro más grande es reconocerme como tu hija amada, consentida, mimada, no como cualquier hija. Gracias por lo que hiciste por mí esta mañana. No lo esperaba. Y tú eres maravilloso, papito Dios. Ya no voy a seguir con esas quejabanzas. Ya no voy a seguir lamentándome. Ya no voy a seguir dándole ese camino al mal para que me siga haciendo sentir que soy lo peor, que no valgo, que yo soy la peor mamá del mundo, el peor esposo de este mundo. Ya no más. Porque soy tu hija. Y si tú eres rey, soy tu princesa, soy tu príncipe. Y aquí estoy para que tú me utilices como quieras. Me abandono en tus manos, papito Dios. Gracias por este momento tan lindo que tú me das.
por tus palabras de consuelo. Más que estar pidiendo oración, me voy a dedicar a orar más bien por las almas, porque si he sufrido, este sufrimiento no es nada en comparación de lo que tú sufriste, mi amado Jesús. Y este dolor que siento, esta soledad que siento, te la entrego por la conversión de mi esposo, por la conversión de mi esposa, por la conversión de mis hijos, para que ellos te conozcan, que es el mejor regalo que yo puedo tener. Gracias, Señor. Gracias por la separación, porque a pesar de que mi esposo esté separado, yo no lo estoy. A pesar de que tenga tantas dificultades en mi casa, yo estoy despegada a ti y amarrada a ti. Gracias por este momento que me das. Bendito y alabado seas, te alabo y te bendigo, papito Dios, porque tú eres grande y excelso, tú eres maravilloso, papá. Bendito y alabado Tú eres seas. mi papá, eres mi papá, y soy tu hija amada, soy tu hijo amado. Te bendecimos. Gracias, Padre, Gracias. por este momento tan especial. En Gracias. el nombre poderoso de mi Señor, de mi Jesús. Gracias. Amén Amén. y amén. Qué bueno, mis hermanos, pues aquí terminamos la participación de nuestro hermano Rafael. Les recuerdo que pueden comunicarse con él para cualquier orientación, cualquier pregunta que haya quedado pendiente en este tema, que yo sé que es de mucho interés para muchos. Por ejemplo, la hermana Teresa desde Carolina del Norte nos dice: José ya esperaba este tema, pido oración por mi matrimonio. Y ella te da gracias a ti, Rafael, y pide que sigas orando por los matrimonios quebrantados. Gracias. Claro que sí, muchas gracias. Sí, de igual manera le repito mi número para que lo tengan. Ya hay una persona que me escribió maravilloso. Sí, por favor. Entonces, más 57, ese es el código de mi país, de Colombia, más 57, 313, 331, 8084. Y en YouTube pues me encuentras como Rafael Aníbal Cortés o mi nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina, y escuchas muchos programas que tenemos allí. Y este programa pues creo que tú lo grabaste, José, entonces lo vamos a tener allí disponible también en YouTube para que lo escuches y lo transmitas en tu comunidad. Es importante porque hoy Dios habló a tu corazón y va a seguir haciendo milagros maravillosos, porque sé que Dios así es de misericordioso y no nos desampara para nada. Entonces, un fuerte abrazo para ti y todos los oyentes, un caluroso abrazo colombiano a todos ustedes. Dios me los bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Si Dios quiere, Rafael, un abrazo a ti también, a tu mañana. esposa. Y mañana a las 4 4 de la tarde. ¿Qué tema tendremos mañana con ustedes? Es un tema relacionado, es sobre el rol del hombre y la mujer en la casa. Ah, interesante. El hombre y la mujer en el hogar. Y es muy interesante, está relacionado con el tema de hoy, entonces los invito mañana a las 4 hora Nueva York, porque ya cambiaron la hora. Sí. Entonces hora Nueva York para que lo escuchen. Un fuerte abrazo para todos, Dios me los bendiga. Gracias hermano Rafael, muchas bendiciones para ti también.